Buenos días, buenas tardes, profesoras. Voy a empezar explicando cómo resolver una división, el algoritmo de la división, a través del contexto intramatemático. Yo voy a resolver la división de 4.844 en 42. Entonces, bueno, primero lo que tenemos que saber es que este es el dividendo, este es el divisor y después vamos a marcar las partes que faltan. Bueno, nosotros tenemos que dividir 4.844 en 42. Bueno, entonces lo que nosotros podemos enseñar, bueno, primeramente es, por ejemplo, por decirlo de una manera, la tabla del 42. 42 por 1, 42 por 2, 42 por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Pero en este caso, nosotros acá, bueno, podemos utilizar el algoritmo por aproximación, la resolución por aproximación, que es buscar, por ejemplo, el número que se aproxime más a la cifra y para ir descontándole hasta llegar al resto o hasta poder resolver la cuenta. Por ejemplo, nosotros acá podremos empezar pensando, bueno, a ver si me puedo aproximar a 4.844 con hacer la multiplicación de 42 por 10. ¿Cuánto me dará el resultado? 420. Bueno, ¿cuánto me dará por resultado 42 por 100? 4.200. Bueno, y ahí podemos parar y pensar, con este 4.200, ¿ya me aproximé a el 4.800? Yo me parece que nos aproximamos bastante. Entonces es aquí que podemos hacer, por ejemplo, 42 por 100 es igual a 4.200. Entonces lo que vamos a hacer es colocar debajo del dividendo acá el número ese que multiplicamos acá. Y acá debajo del divisor, en el resultado, vamos a ir poniendo por lo que multiplicamos el 42 para llegar a esto, ¿no? Entonces, 42 lo multiplicamos por 100 para al 4.844 restarle 4.200. Entonces, 42 por 100 es lo que hemos hecho. Entonces, acá lo que vamos a efectuar es una resta. El 4 queda igual, 4 menos 0 otra vez queda igual. Después, 8 menos 2 queda en 6. Y 4 menos 4, que es la unidad de 1000, queda en 6. Bueno, ahora ¿qué podemos hacer? Recién hicimos también una cuenta, hicimos una multiplicación que fue 42 por 10, que nos dio 420. Pero podríamos probar qué cuenta más aproximada de 10 ya sabemos que cuando multiplicamos 42 por 10 nos da 420. Pero ¿habrá alguna cuenta que nos dé más acercado a 420? Puede haber. A ver, entonces, podemos probar. 42 por 11. Nos da como resultado 462. Bueno, si 462 se nos acerca, pero podríamos seguir probando. 42 por 12. Al 462 le sumamos los 42 y nos queda algo 504. Al 42, bueno, podemos seguir probando por 13. Nos da como resultado 504 más 42 son 546. Nos vamos aproximando, nos tenemos que llegar más o menos cercano hasta 644. Y bueno, después también podemos seguir probando 42 por 14, que nos da como resultado 588.
a ver 42 por 15 para ver si nos pasamos o ya podemos hacer. Creo que nos da 588 más 42 son 590 más el 2. Y si le sumamos 40 son 630. Ahí yo creo que ya estamos aproximados, porque si hacemos 42 por 16, eso nos va a dar como resultado pasado de 644, porque nos va a dar como resultado 672. Entonces sabemos que si utilizamos 42 por 15, nos estamos aproximando al 630 al 644. Entonces lo que vamos a poner acá en el resultado es que a este 42 lo vamos a multiplicar por 15, lo vamos a multiplicar por 15 y esto se va a convertir en lo que nosotros vamos a colocar acá, que es menos 630. Es decir, que esto nosotros lo vamos a tener que restar. Lo vamos a restar 644 menos 30, que sería 4 menos 0, 4. 4 menos 3, 1. Y 6 menos 6 es 0. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos sucede? A nosotros nos queda como resto 14, porque es imposible dividir. No es imposible, pero en el primario todavía no se trabaja con los números decimales, entonces el resto queda en 14 y la cuenta termina acá. Lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, ahora, al finalizar esta cuenta con este método de resolución, lo que tenemos que hacer, para saber el resultado hay que sumar este 100 con este 15, que nos da 115. Y lo que nosotros tenemos que saber es que este 115 es el resultado de la división de 4.844 en 42. Y que nos quedó como resto, porque este es el resto, y este es el resultado, nos quedó como resto 14. Y ahí se termina la resolución de esta división en contexto intramatemático. Bueno, y ahora presento un problema para poder trabajarlo en el contexto extramatemático. El problema dice lo siguiente. En el campo de Tomás cultivan frutillas y todos los viernes 5 camiones, vamos a ir colocando los datos importantes, 5 camiones las entregan en distintos comercios. ¿Cuántos kilos de frutilla lleva cada camión si recolectaron 625 kilos de frutillas? Entonces, recolectaron 625 kilos de frutillas. Esos son los datos que nos brinda el problema de frutillas. Y ahora lo que nosotros queremos saber es cuánta cantidad de kilos de frutillas va a ir en cada camión. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dividir esos 625 kilos de frutilla en los 5 camiones para saber cuánta cantidad de kilogramos va a tener cada camión. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es la división de 625, que son los kilos de frutilla, dividido en los 5 camiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros acá, como bien decía en la otra resolución, lo que podemos hacer es empezar a pensar en la tabla del 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Pero en este caso, como tenemos un número de 3 cifras y aquí tenemos un número de una cifra, lo que podemos pensar es en multiplicarlo por un número ya de las mismas cifras que tiene el dividendo. Por ejemplo, 5 por 10 nos daría, para empezar, ¿no?
a pensar en un resultado, nos daría 50. Ya nos estamos aproximando, porque por lo menos aquí vamos a tener un número de 2 cifras. Pero para llegar a un número de 3 cifras, que es lo que necesitamos nosotros para empezar a repartir esto, podríamos hacer 5 por 100, que nos va a dar un total de 500. Yo creo que aquí ya nos estamos acercando al 600. Entonces lo que podemos hacer es colocar acá el 100 para poder multiplicar. 100 por 5, 500. Y el 500 lo vamos a pasar aquí. 500. Para restárselo al 625. 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2. No se hace nada. Y 6 menos 5, 125. Bueno, ¿qué es lo que nos pasó aquí? Nos quedó un número también de 3 cifras. Pero aquí lo que podemos hacer es pensar en un doble. Porque, por ejemplo, nosotros aquí tenemos 5 por 10. Nos dio 50. ¿Y qué pasaría si hacemos 5 por 20, por ejemplo? El doble. 5 por 20. Nos daría un total de 100. Ya ahí ya nos estamos aproximando. ¿Y qué pasa si seguimos? 5 por 21. 5 por 21 nos da un total de 105, porque seguimos. 5 por 20, 100. Y 5 por 1, 5, 105. Bueno. 5 por 22, estamos en la misma. 5 por 20, le podemos hacer esa descomposición para poder multiplicar más rápido. 5 por 20, una estrategia de multiplicación. 5 por 20, 100. Pero en este caso tenemos 5 por 2, 10, entonces 110. 5 por 23 nos da como resultado 115. Ya le sumamos 5. También podemos pensar en eso. 115. Y entonces si yo llego a 125, vamos a tener que hacer hasta 5 por 25. Que nos da como resultado 125. Entonces, colocamos aquí el 125, el 25, disculpen, lo multiplicamos por 5, lo multiplicamos por 5, ese es el proceso que pasa, no es que aquí aparece desde la nada el 125, no, sino que pasa primero el 25, se multiplica por 5 y es allí donde se pone acá el resultado. 125. Y aquí comparamos estos dos números, son lo mismo, y si restamos los mismos números, nos da como resultado 0. Y esta cuenta es una cuenta con resto 0. Recordemos las partes. Este es el dividendo, este es el divisor, aquí lo que vamos a sacar es el resultado, 100 más 25, 125, que este es el resultado, y este que nos quedó en 0 es el resto. Muy bien. En este caso, que el resto nos dio 0, podemos pensar en la teoría que nos dice que la división y la multiplicación son contrarias. Por ejemplo, nosotros acá hemos hecho una división de 625 en 5, lo dividimos. Pero si nosotros lo multiplicamos ahora, 5, que es el divisor, por el resultado, 5 por 125, nos va a dar por resultado 625.
porque encima acá nosotros esto lo podemos hacer en esta ocasión porque el resto nos dio 0, es decir, que este número lo pudimos dividir completamente entre 5 camiones y no nos sobró nada. Entonces por eso podemos hacer esta multiplicación. Y es ahí donde tendríamos que responder, por ejemplo, en el caso de resolver a este problema, de decir que cada camión llevará un total, de 125 kilos cada uno a cada comercio. Y es así donde se terminaría el problema, o sea, la resolución del problema. Primero recolectamos los datos, luego identificamos cuál es la operación que nos ayuda a poder resolver esta incógnita de saber cuántos kilogramos iba a llevar cada camión. Y luego, por último, resolvemos esa incógnita respondiendo y dando la respuesta.